En este video estaré presentándoles un resumen, una recapitulación de los puntos principales de la reunión de entre semana 3 al 9 de julio 2023. Mis hermanos, mis amigos, sean bienvenidos aquí a su canal Comentemos en la Reunión. Este es un nuevo segmento que estaré considerando y espero sea de su agrado. Vamos entonces a comenzar. Para esta semana 3 al 9 de julio 2023 tenemos la lectura de la Biblia que corresponde a Esdras capítulos 4 al 6. Y algo que nos queda claro al repasar los puntos de esta lectura y de la reunión es que debemos trabajar para Jehová hasta lo último. Y si alguien intenta ponernos trabas en nuestro camino, debemos movernos, debemos tomar medidas, principalmente apoyándonos en Jehová y apoyándonos también en las opciones que tenemos a nuestro favor. Así que vamos a ver cómo hicieron esto los israelitas, cómo siguiendo este principio, este ejemplo, nuestros hermanos en tiempos modernos también imitan este proceder. El primer discurso de los tesoros de la Biblia dice, no estorben las obras. Vamos a ver cómo esto sentó un precedente en tiempos bíblicos y también en tiempos modernos. Luego veremos las perlas escondidas. Luego, en nuestra sección Nuestra vida cristiana, estaremos viendo cómo los hermanos defienden y establecen legalmente las buenas noticias. Y por último, el estudio bíblico de la congregación que recordamos, la semana pasada se empezó la lección 49 y hoy toca los últimos puntos para concluir esta lección. Así que nuevamente les doy una cordial y afectuosa bienvenida. Vamos a comenzar con el discurso de los tesoros de la Biblia y repito el tema, no estorben las obras. Comenzamos. Como introducción queremos que piense en el siguiente ejemplo. Quizás les ha pasado a algunos de ustedes. Van conduciendo su automóvil o van quizás corriendo, realizando alguna actividad en un camino y encuentran que hay algo que obstaculiza el camino, ya sea en la carretera, ya sea en el pasillo de un supermercado, encuentra que no se puede pasar, no se puede circular porque hay algo que obstaculiza el camino. Puede hacer que algo cayó sobre el camino, quizás un árbol, puede hacer que haya mercadería en el pasillo, etcétera, etcétera. El punto es que hay algo que está estorbando el avance, la circulación, el camino. Eso fue lo que le ocurrió a los israelitas en tiempos de Esdras. Ellos estaban muy emocionados porque el rey Ciro había dado la orden, un decreto oficial, que debían de regresar a la ciudad de Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Y muchos de ellos, felices, contentos, dispuestos a trabajar, regresaron. Pero de repente pasó algo que no esperaban. Hubo personas, tristemente vecinos malintencionados, que empezaron a estorbar esta reconstrucción, que empezaron a poner trabas a lo que era la reconstrucción del templo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Luego el profeta Ageo y el profeta Zacarías, nieto de Idó, se pusieron a hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Fue entonces cuando Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Jehosadac, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos ayudándolos. Notamos aquí que la reconstrucción se le presentó esta solicitud de anulación, esta prohibición, se interpuso ante el rey, en este caso Darío, para que él diera la orden de pausar o de anular esa reconstrucción. Pero lo cierto es que habían ciertas políticas que no era nada más de decirle al rey que parara las obras y ahí se quedaba, ya que anteriormente ellos tenían otra política que si un rey
había dado una orden, no digamos un decreto, el siguiente rey no tenía la capacidad de anularlo. Era un respeto al honor que se debía de mantener. Así que, en este caso, como dije, personas malintencionadas con esa labiosidad, palabras melosas, se acercaron al rey con esa melosidad y le hablaron mal de los judíos, le hablaron mal que ellos no pagaban tributos, impuestos, que eran rebeldes, que eran una amenaza y que por lo tanto lo mejor era cancelar esa reconstrucción. El rey se dejó llevar por esa primera impresión y vemos que les creyó y dio la orden de prohibir, de anular aquella reconstrucción. Sin embargo, hubo hombres que se levantaron para llevar la delantera. Estamos hablando de Josué y Zorobabel. Ellos, por así decirlo, se amarraron sus cinturones, pusieron manos a la obra y algo interesante, esto no fue un acto, por así decirlo, una sublevación, no fue una sedición, una desobediencia. Ellos tenían el respaldo de Jehová. Tampoco fue un acto como de desafiar a la autoridad y a ver qué ocurría después. Estaban como experimentando a ver qué pasaba. Tampoco era eso, ya que en ese momento el Espíritu Santo actuó en ellos. Tenían a los profetas, quienes les dieron la confirmación que Dios estaba dando, por así decirlo, autorización para que ellos retomaran aquella reconstrucción. Era algo legítimo. Desde luego, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros podríamos pensar que fue nada más una emoción del momento y que hoy en día cualquiera puede pararse y, por así decirlo, llevarle, desobedecer una orden de una autoridad, porque eh, según está hermano o hermana, hay que obedecer primero a Dios. No estamos hablando de una acción similar. Es como si alguien durante el confinamiento hubiera insistido en tener las reuniones presenciales en modo secreto. Esto hubiera sido, no aplica, no está hablando de una situación así. Entonces, vemos que ellos tomaron la iniciativa, eran dos hombres responsables, tenían credenciales divinas de que contaban con el apoyo de Jehová. No fue una ocurrencia que se les ocurrió un día de retomar la reconstrucción y a ver qué pasaba, no se trataba de eso, y Jehová les dio confirmaciones. Desde luego, ¿qué hicieron los enemigos, los vecinos malvados, chismosos, que los habían ido a poner en mal ante el rey? Vamos a ver aquí en el versículo 3 de Esdras 5:3, dice: En aquel tiempo Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates, y Setar-Bozenai, sus compañeros, a donde estaban ellos, y les preguntaron: ¿quién les dio la orden de construir esta casa y terminar esta estructura? 17. Por lo tanto, si al rey le parece bien, solicitamos que se haga una investigación en el tesoro real que está en Babilonia y se compruebe si el rey Ciro dio la orden de reconstruir esa casa de Dios en Jerusalén. También solicitamos que se nos envíe la decisión del rey. Vemos aquí la altanería, el atrevimiento de ellos de llegar al grado de cuestionar lo que ya se había dicho anteriormente. Pero desde luego vemos aquí en la mano derecha, lado derecho, que Zorobabel, Josué y Zorobabel no se amedrentaron ni se dejaron intimidar. Ellos ya habían dado pasos definidos. Dice la Biblia que estaban en una posición en la que estaban poniendo manos a la obra. Mucho interés, estaban haciendo un trabajo bien hecho y vemos que no se dejaron intimidar. Siguieron trabajando y dejaron el asunto en manos de Jehová. Nuevamente, hermanos, hago la aclaración, esto no significa que nosotros vamos a pararnos ante una autoridad a desobedecer, un desacato, por así decirlo, porque según nosotros Dios tiene que hacer algo. No funciona así. Ahí estaríamos actuando por cuenta propia, atreviéndonos a hablar,
o actuar en nombre de Dios cuando Él no nos ha dicho que hagamos una determinada cosa. Entonces, eso no fue lo que hizo Josué y Zorobabel. Ellos, repito, tenían un canal de comunicación directo con Dios y sabían muy bien que si la política, en este caso de los persas, que no se podía revocar una ley establecida por un rey anterior, que eso fue lo que astutamente, de una manera muy baja, estos enemigos, estos vecinos chismosos, malvados, fue lo que hicieron. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Bueno, vemos que estos vecinos se atrevieron a ir a molestarlos, a ponerlos en mal, a poner estorbos, sí, porque esto que el rey Darío hizo de ordenar que se suspendiera la reconstrucción, eso fue un estorbo. Por eso hasta hay refranes, dichos que dicen que más ayuda a quien no estorba, pero eso era lo que estaban haciendo estos vecinos malintencionados. Así que, ¿qué pasó? Notamos entonces que el rey Darío se volvió recurrente esto de las quejas hacia los judíos, esto de los reclamos, de los señalamientos, y lo que ellos no sabían era de que esta carta que habían escrito iba a revocar toda esa maldad que ellos deseaban hacia el pueblo judío. Vemos que el rey, junto con su equipo de secretarios, investigaron en sus archivos y encontraron, ¿sí? Ellos encontraron el decreto que se había olvidado por mucho tiempo, donde Ciro había dado permiso, era un decreto en realidad, para que los judíos reconstruyeran aquel templo. Así que, repito nuevamente, no era procedente, era algo ilegal anular un decreto de un rey anterior. Por lo tanto, el rey Darío dio su aprobación. ¿Y qué le dijo a estos vecinos malvados, malintencionados, chismosos, calumniadores? Vemos aquí en el libro de Esdras 6, 7 y 8. Estas son las palabras, las órdenes finales del rey Darío a aquellos malos vecinos. Les dijo: no estorben las obras de esa casa de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reconstruirán esa casa de Dios donde estaba antes. Además, para ayudar a estos ancianos de los judíos a reconstruir esa casa de Dios, les doy la siguiente orden: para que no se interrumpan las obras, deben pagarles de inmediato los gastos con los fondos del Tesoro Real procedentes de los impuestos de la región que está al oeste del río Éufrates. Imagine esta reacción. No solo sus planes de estos malvados quedaban cancelados, sino que ellos tenían que ayudarlos económicamente a los judíos, a quienes ellos aborrecían, a concluir o a costear esta reconstrucción. Seguro que les dio algo así como un ataque al corazón, que no podían creer lo que estaban escuchando, y las políticas, por un desacato, por desobedecer una orden superior, eran severas, extremadamente severas, el que ellos, estos vecinos malvados, se atrevieran a desobedecer. Así que esto era un milagro, esto era algo sorprendente. Ellos no solo les estaba diciendo: déjenlos en paz, no estorben, salgan de allí. Y esta palabra estorbar puede sonar eh, tanto cómoda, pero la versión revisada dice así: no estorben. Eso fue el mensaje del rey: no estorben, sí, a estos judíos, déjenlos en paz. Y no solo eso, tienen que darles dinero y los materiales que necesitan. Esto sin duda aceleró lo que era la reconstrucción de aquel templo. Bueno, hermanos, pues esto nos deja a nosotros meditando. En tiempos modernos también ocurren situaciones. Es verdad que nosotros no recibimos revelaciones divinas o voces misteriosas que nos digan qué hacer o qué decir en un determinado caso.
Los ancianos, como se aprecia en la imagen, muchas veces se enfrentan a situaciones en las que ellos no tienen experiencia o no tienen el conocimiento o no hay una instrucción específica de qué hacer, pero el principio es el mismo: pedir la guía de Jehová, pedir la guía de su Santo Espíritu, escuchar a los hermanos. Incluso Jehová puede usar a un anciano joven, como se aprecia en la imagen, para dar la solución a un problema. Y a lo mejor los ancianos más grandes no logran dar cuál es la solución. Jehová puede dar su Espíritu Santo a un anciano joven también, quien puede dar la solución que estaba allí, pero no la habían visto, para solucionar un problema. Sin duda, esto a nosotros nos hace pensar en cómo es de importante seguir instrucciones de los que nos dirigen, aunque no siempre las entendamos por completo. Imagínese, en ocasiones recibimos instrucciones específicas de la organización que tienen que ver, por ejemplo, cómo sobrevivir a un desastre natural, y a lo mejor pensamos eso no va a pasar nunca en nuestra zona, y de repente ocurre unos meses después. O, por ejemplo, lo que pasó en el confinamiento, de usar la mascarilla o de tener las reuniones virtuales y no presenciales. A algunos les pareció esto muy exagerado o como falta de fe. Y en el futuro, hermanos, vamos a escuchar noticias de cómo el sistema en el que vivimos pone a prueba nuestra fe. Y ahí se va a poner a prueba, valga la redundancia, quiénes somos y qué hay realmente en nuestro corazón. Ahora se escucha cosas como que está la inteligencia artificial en planes de crear un nuevo libro sagrado, una nueva Biblia, a su sabor y antojo. Luego la Biblia dice en Apocalipsis, y el hermano Jackson ya lo dijo en una adoración matutina, no se sabe cómo va a ser eso de la marca, el marcaje que menciona Apocalipsis. Antes pensábamos una cosa, pero que si no era así. Ahora algo más sensato es lo que él dice en el video. Estamos a la expectativa, estamos esperando a ver cómo se cumple. Y no cabe duda que muchos líderes políticos, religiosos, van a promover esta nueva fusión, este nuevo marcaje, esta nueva herejía que va a verse muy pronto. Y muchas personas que no saben, que no leen la Biblia, van a caer incrédulamente, pero nosotros tendremos claro qué dice la Biblia, qué dicen los principios bíblicos, y aunque los grupos, las organizaciones religiosas con sus líderes promuevan esto, nosotros sabremos, así como Josué y Zorobabel llevaron la delantera haciendo lo correcto, nosotros sabremos qué es lo que Jehová espera individualmente de sus siervos. Así que, hermanos, meditamos en esto. Quizá en ese día, ese periodo, esto va a sonar exagerado, pero la Biblia ya lo había predicho, solo que algunos están durmiendo y por eso no se dan cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como finalizamos esta intervención. Gracias por acompañarnos. A continuación tendremos la siguiente parte, que serían las perlas escondidas de esta semana. Vamos entonces a pasar, escucharemos algunos comentarios respondiendo estas dos preguntas. Procedamos. Primeramente, para dar comienzo, tenemos la lectura de Esdras 6:13. Y vamos a destacar no los nombres, sino una expresión que aparece allí. Dice, así que Tatenai, el gobernador de la región que está al oeste del río Éufrates. Hasta allí. Pregunta, ¿por qué es la expresión al oeste del río Éufrates o más allá del río exacta? Por lo siguiente. En primer lugar, Esdras escribió este relato unos 100 años antes de que se encontraran monedas y piedras con esta inscripción. Y claro, habrá personas que digan que dar el título de un antiguo gobernante es una insignificancia, una pequeñez. Pero recordemos, si los escritores de la Biblia son confiables hasta en esos pequeños detalles, y luego la arqueología sí lo confirma, por lo tanto este hecho o estos hechos aumentan nuestra confianza en que la Biblia no es un libro de un cuento de hadas, sino más bien todo lo que está escrito allí es la palabra de Jehová, es verídico.
Así que creemos en la Biblia no porque la arqueología lo confirma, sino porque es la palabra de Jehová. Y a este respecto, la arqueología lo confirma. Bueno, ese es un punto interesante, así que esta expresión es exacta, como ya mencionamos, los registros arqueológicos así lo confirman y era exacta esta expresión, no se contradice. Bueno, ya vimos entonces la primera pregunta, pasemos ahora a la siguiente. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. Esdras 4, 1 al 3 nos enseña que debemos tener cuidado a quién le abrimos la puerta de acceso a nuestra vida, a nuestro hogar, etc. Hemos visto que hay personas malintencionadas, con malas intenciones, valga la redundancia, que se infiltran en la congregación, fingen que tienen interés, pero en realidad tienen malas intenciones. Debemos cuidarnos mucho de este tipo de personas, ser muy observadores, ya que no todo el que dice Señor, Señor es realmente una buena persona. Vimos cómo hace unos días en la Atalaya nuestro hermano de Rusia fue traicionado por una persona que durante un año se congregó y fingió tener interés y al final era un espía. Así que debemos cuidarnos de esta clase de personas. Número 2. Esdras 4, 1 al 3. Este texto nos enseña sobre cuál es la postura de los verdaderos cristianos en cuanto a estos movimientos ecuménicos o unión de fe. Vemos aquí que el resto fiel rechazó una oferta que habría significado formar una alianza religiosa con adoradores falsos. Del mismo modo, ahí está el precedente, los siervos de Jehová de hoy no participamos en movimientos interconfesionales, ni de unión de fe, y es algo que vemos que muchos líderes religiosos lo promueven, lo hacen, pero individualmente nosotros ya sabemos qué es lo que dice la Biblia a este respecto y vamos a ver cómo en el futuro se va a promover esto a mayor escala. Los líderes políticos, los líderes religiosos intentarán, o de hecho ese será su plan, establecer un solo tipo de religión, una unidad religiosa, según le dicen ellos, pero veremos que aquí está el precedente. Así que individualmente tendremos claro cuál es el camino que debemos de seguir. Número 3. Esdras 4:4 nos enseña que en nuestro camino por la vida encontraremos personas que nos van a desalentar, desanimar, desmoralizar con sus palabras. Incluso van a cuestionar las decisiones que hemos tomado por servir a Jehová. Quizá excompañeros de estudio, profesores, etcétera, etcétera, familiares, que hasta nos van a expresar su descontento, que por qué somos ahora precursores, por qué somos religiosos, por qué le servimos a Dios y en la organización, que por qué dejamos nuestro futuro, nuestra vida truncada, por así decirlo, por servirle a Dios. Hay quienes honestamente aborrecen servirle a Dios, creen que la vida es solo hacer dinero y nada más, pero es importante saber en quién hemos creído y que seremos fieles hasta el final. Así que con eso presente podremos seguir fieles hasta el final. Número 4. Esdras 4:4 al 7 nos enseña la importancia de orar específicamente a Dios por protección. Hay muy malos vecinos, como le pasó a los israelitas, que eran sus vecinos quienes los odiaban debido a que adoraban a Jehová. Y lo mismo puede pasar a nosotros. De hecho, ni nos imaginamos a quiénes tenemos de vecinos. Puede ser alguien que adora al diablo, que adora los malos espíritus. Hay de todo allá afuera. Pero no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Y claro, entendemos que muchos de ellos hacen maldades en contra de los hermanos, trabajos y ese tipo de cosas. Hay quienes los han calumniado incluso ante las autoridades superiores. Pero el que está con nosotros es el Todopoderoso, y solo con la ayuda de Él, con la protección que Él nos da, podremos salir avantes
día a día. Número 5. Esdras 4:24 nos enseña que nuestros enemigos son poderosos, pero no olvidemos nunca, mayor y todopoderoso es el que está con su pueblo, con nosotros. Vemos que ellos lograron que el rey ordenara detener las obras de reconstrucción, pero esto no era el final. Asimismo, en nuestros días hay gobiernos que han dado órdenes que afectan significativamente o paralizan nuestra obra, pero ese no es el final, ya que a su debido tiempo Jehová mueve los asuntos según sea su voluntad. Número 6. Esdras 5:2. Aunque la reconstrucción del templo estaba prohibida, los hombres que dirigían al pueblo, Josué y Zorobabel, retomaron la reconstrucción de la casa de Dios. Y esto no era un acto de rebeldía, de desobediencia, no era una actitud temeraria, sino más bien ellos eran ungidos, legítimos de Jehová. Ellos fueron dirigidos por Jehová y su Santo Espíritu. Así que quizás algunos pensaron que era una mala idea, porque las obras no se podían ocultar y habían enemigos, pero Josué y Zorobabel contaban con el respaldo de Jehová. No andaban a tientas ni a ciegas a ver qué pasa, a ver si esto va bien o no. De hecho, ellos tenían credenciales de primera. Los profetas legítimos que sí existían en ese tiempo, eran canales de comunicación directos con el Creador, con el Altísimo, ellos daban fe, daban señales y confirmaciones de que esto era verídico. Hubo fieles que los apoyaron, así que como vemos, no era una ocurrencia, no era algo que estaban probando a ver qué pasaba, si era o no era, no era una anarquía ni un desafío a la autoridad, eran guiados legítimamente por Dios. Y los resultados lo confirmaron. Número 7. Esdras 5:2 nos enseña lo importante que es valorar y agradecer a quienes nos apoyan en tiempos difíciles, especialmente cuando otros no creen que vamos por el buen camino. Encontrar personas que nos apoyan así es una bendición de Jehová. Debemos agradecérselo y valorarlos. Claro, no estamos hablando de alguien que nos apoye en algo malo que estamos haciendo, sino personas que, cuando todo va mal, nos apoyan, nos acompañan, nos ayudan. Y eso fue algo que Josué y Zorobabel encontraron y apreciaron muchísimo. Número 8. Esdras 5:3 al 4 nos enseña que no debemos revelar la verdad o dar la verdad a quien no merece saberla. En ocasiones nuestros enemigos podrían hacernos preguntas directas sobre nuestros hermanos, su identidad, puestos, etcétera, etcétera. Debemos aprender a ser discretos, a ser prudentes y en ocasiones a guardar silencio. Todo lo que digamos podría ser usado en contra nuestra y de nuestros hermanos. Número 9. Esdras 5:5 nos enseña que Jehová está al tanto o ve todo lo que pasa dentro de su pueblo y lo que le está afectando. Hay cosas que Él permite por alguna razón y en ocasiones cosas que afectan directamente a nuestros hermanos, a los publicadores, pero a su debido tiempo Jehová endereza los asuntos y esto nos motiva a mantener nuestra fe en Él, sin dudar de Él nunca. Número 10. Esdras 5:8 nos motiva a esforzarnos en la congregación por trabajar con celo, con una buena actitud para Jehová y para nuestros hermanos. Repito, con una buena actitud, con prontitud. Imagínense, hay personas que pueden salir a trabajar secularmente o a jugar, a practicar deporte eh, bajo el calor, bajo la lluvia, bajo el frío, pero cuando se trata de servirle a Jehová, muchos prefieren quedarse y no moverse. Y esta actitud es contagiosa, ya sea positiva o negativa, eso se transmite y es evidente. No hace falta que los demás nos digan tengo una buena actitud o oye, tengo una mala actitud. Eso es evidente, salta a la vista con solo ver a las personas. Así que la forma en la que nosotros atendemos
nuestras responsabilidades y asignaciones es algo que Jehová observa, y en ocasiones los hermanos también, no siempre, pero generalmente se dan cuenta. Esto entonces nos anima a dar nuestro mejor esfuerzo para Jehová. Estas fueron algunas de las perlas escondidas para esta semana. Ahora que ya escuchamos, vamos a pasar directamente a la sección Nuestra vida cristiana. Aquí tenemos dos puntos interesantes a analizar. El primero, defendiendo y estableciendo legalmente las buenas noticias. Y estamos viendo que esto de defender y establecer no se refiere a pelear o a agredir a alguien más, sino a hacerlo una defensa de manera inteligente, prudente. Vamos a ver cómo lo están haciendo nuestros hermanos, con qué ayudas contamos y qué hacer individualmente para defender y establecer legalmente las buenas noticias. Como introducción, estamos viendo en la lectura de esta semana que los enemigos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, intentaron reconstruir el templo y vinieron estos enemigos para detener aquella reconstrucción. En este caso, Josué y Zorobabel y los profetas hicieron lo necesario para demostrar que tenían el derecho legal legítimo de realizar aquellas obras de reconstrucción. Un paralelismo en tiempos modernos es lo que ocurre con nuestros hermanos por todo el mundo, y con ese fin se creó un departamento legal, y ahora, según las últimas noticias de informes, hay varios departamentos dedicados exclusivamente para defender y establecer legalmente las buenas nuevas en todo el mundo. Son abogados, abogadas, letrados, hermanos, hermanas e incluso no creyentes que forman estos equipos de defensa legal. Y esto no es nuevo, ya que desde 1936 se creó este departamento en la Central Mundial, un departamento de asuntos legales de la Central Mundial que tiene esta encomienda de defender nuestra obra por todo el mundo. Por tal razón, la organización recomienda que no es nuestro trabajo estar, por así decirlo, debatiendo, creando polémicas con no creyentes o con personas que atacan la organización, porque para eso existen abogados, letrados de la organización para ganar o atender este tipo de situaciones. Ese ya viene a ser otro tema, pero ahora queremos centrarnos en lo que vemos esta semana. Hay un video que narra la historia de este departamento, pone algunos casos que se han atendido en tiempos modernos y cómo nosotros podemos tomar acciones a favor de este tipo de situaciones, como lo que vemos en la imagen. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿A qué desafíos legales se han enfrentado los testigos? Y la respuesta es que han sido muchos desafíos y han sido difíciles, especialmente en el tema legal. Ahí se pudo ver cómo hay hermanos que han sido amenazados, atacados por predicar, simplemente por obedecer el mandamiento de abstenerse de sangre, e incluso jovencitos por ser neutrales en lo que es la patria, en lo patriótico, específicamente en sus centros de estudios. Esto ha causado la ira, la furia de lo que vendrían a ser maestros, doctores, vecinos, malos vecinos que nunca faltan, y estos han sido desafíos. Respondamos la siguiente pregunta: ¿qué victorias legales han obtenido nuestros hermanos? De un ejemplo. Bueno, ahí se puso el ejemplo de Stratton en Ohio, en el pueblo, ya vimos, se emitió una orden y básicamente el objetivo era restringir la predicación de puerta en puerta, ya que cualquier actividad, entre comillas, se debía obtener un permiso legal del alcalde. Repito, el objetivo de esto era eliminar la predicación, fue pensado para restringir nuestras actividades, y los hermanos intentaron solucionarlo hablando con las autoridades, pero esto fue imposible. Ellos
no dieron su brazo a torcer. Luego los hermanos elevaron esto a los tribunales de Ohio, quienes también mantuvieron la misma postura, declararon que aquella orden era legal y que, según ellos, estaba bien, pero los hermanos, a fin de agotar instancias, elevaron esto a un tribunal superior, es decir, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien falló a favor de la organización. Ellos fueron neutrales, fueron imparciales y claramente dijeron que se estaba violando un derecho humano legítimo de nuestros hermanos al exigirles este permiso o esta ordenanza, y esto es un paralelismo con lo que vivieron los israelitas en tiempos de Esdras. Se les negó la reconstrucción cuando ya había un decreto de un rey anterior que daba toda la orden legítima para proceder con esta reconstrucción. Lo mismo, ya la constitución era algo legítimo, daba a los hermanos este derecho de predicar, de ejercer su fe, y vemos que esta orden de este pueblo de Ohio procuraba, por así decirlo, anular aquel derecho legítimo inherente a los hermanos de ejercer su fe. Por supuesto, esta victoria sirvió de precedente a favor de nuestros hermanos allá en Stratton, Ohio. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para defender y establecer legalmente las buenas noticias? Nuevamente, repito, no se nos está pidiendo que ganemos o que nos pongamos a debatir, a pelear con nuestros opositores en Internet. Eso es improcedente, no es nuestra función. Repito, para eso existen los departamentos legales de la organización. Ellos tienen abogados que son expertos en estos temas. Nuestro trabajo no es debatir, pelear con opositores, pero aquí da algunos consejos. Número 1, mantenernos al día con las noticias sobre asuntos legales. Noticias que se publican en el sitio de Internet y en la aplicación JW Library. Por ejemplo, esta semana se publicó sobre el avance del permiso en Ramapo. Es un ejemplo. Otro consejo es orarle a Jehová, que dé a los hermanos el poder más allá de lo normal para que puedan mantenerse fieles, que se haga la voluntad de Jehová. Y bueno, nosotros, este sería un tercer comentario, mantenernos leales si nos tocara pasar alguna situación. Generalmente pensamos, pobres los hermanos, que es mal por ellos, lo que les está pasando, pero podríamos ser nosotros los siguientes el día de mañana. ¿Quién sabe? Desde luego no queremos crear paranoia, ni ansiedad, ni atormentarnos por algo que no ha pasado, pero lo importante es estar determinados a mantenernos leales si nos tocara alguna situación similar. ¿Cómo puede encontrar en nuestro sitio web noticias sobre casos legales relacionados con el pueblo de Dios y una lista actualizada de testigos presos por sus creencias? Esa es una buena pregunta. Entonces, entramos al sitio jw.org, vamos a inicio y ahí nos va a aparecer en el principio las entradas principales que están arriba, y luego vamos a la cuarta entrada en el menú principal y allí dice Noticias, ¿sí? La sección Noticias. Luego damos clic y luego hasta abajo aparece el listado de hermanos presos por sus creencias. Actualmente más de 186. Quiero darles un ejemplo para que vean cómo se hace. Estamos aquí, este es el sitio, entonces nos venimos a Inicio en su defecto y aquí está. Noten, Inicio, entrada 1, Enseñanzas Bíblicas, entrada 2, Biblioteca, entrada 3 y cuarta entrada, Noticias. Aquí damos clic y aquí nos aparecen las últimas noticias. Aparece lo del proyecto de Ramapo que recibe un permiso, luego vamos hasta abajo, aparecen por países, noticias internacionales, países, Italia, España, Tayikistán, Ruanda, Estados Unidos, Sudán, Rusia, y note, aquí aparece testigos de Jehová presos por sus creencias. Y entonces allí aparecen los países, la cantidad, las
razones o motivos, y luego aparece una pequeña tablita donde aparecen incluso los totales. Si nos vamos, por ejemplo, a Singapur, aparece aquí un poco más detallado, ya que da los nombres de nuestros hermanos, dan algunas gráficas, sí, y bueno, incluso aparece un documento PDF más detallado. Ese fue entonces un ejemplo gráfico de cómo podemos encontrar en nuestro sitio web noticias sobre estos casos legales y la lista de hermanos presos por sus creencias. Ahora, aquí se pone una situación. Imagine que usted está predicando y de repente una autoridad le dice que usted está violando la ley. ¿Qué va a hacer? Note, lo que nunca deberíamos hacer, usted y yo, es ponernos a pelear con ellos, ponernos a insistir en nuestros derechos. No, más bien, obedezcamos, aunque parezca que es injusto y aunque así lo sea, obedezcamos. No nos pongamos a pelear o a intentar eh, ser como que somos abogados. No, obedezcamos de inmediato con una actitud respetuosa, dice. Y luego puede ser otra situación que una autoridad nos ordene que dejemos de predicar. Nuevamente, no entramos en polémica, en peleas, más bien tratemos de obtener el nombre o el número de placa comisaría que pertenece este oficial. Y esto es importante, ya que hay personas también que se hacen pasar por autoridades porque consiguen un disfraz y también eso no es legítimo. Entonces por eso se pide el número de placa, el nombre, comisaría y bueno, hacerlo contacto, dice. Luego el siguiente paso es comentarlo de inmediato a los ancianos y ellos se espera que se pongan en contacto con la sucursal para recibir instrucciones. Bueno, hermanos, pues este fue el tema de nuestra vida cristiana. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, seguirnos en nuestra página de Facebook, compartir este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes. Ahora, hermanos, vamos a pasar a lo que es el último punto, el estudio del libro de la congregación. Tenemos la conclusión de la lección 49. Vamos entonces a comenzar. Así que vamos a comenzar primeramente con un video que se titula ¿Cómo fortalecer el matrimonio? Muestran que la pareja del video se estaba distanciando. Algo muy triste, hermanos, y es un detalle, es algo muy pequeño, pero tan importante, el gracias, el decir gracias. No sé, desconozco si es por la cultura, por las costumbres, por la crianza, por la educación. Muchas personas, incluyendo hermanos, tristemente, no tienen el hábito de dar las gracias. Les dan algo y así, normal, lo reciben y ni dicen gracias. Ese fue un detalle que la hermana sintió. Se esmeró en hacer un desayuno. Las hermanas que cocinan saben lo difícil, lo estresante que puede ser cocinar en las mañanas, especialmente si amanecen con algún dolor, con alguna molestia, o no descansaron bien y levantarse a cocinar, y que solo reciben la comida y no les dan ni las gracias. Ese pequeño detalle de no decir ni gracias fue algo que la hermana sintió, y no es que ella era muy sensible, sino que en general una persona promedio con buen juicio se va a sentir, es una falta el no dar las gracias. Y luego ella quiso platicar con él y él fue más importante su juego de béisbol que platicar con su esposa. ¿Qué medidas tomaron para fortalecer el matrimonio? Bueno, ya lo vimos, ambos estaban en sintonía, de acuerdo, qué era lo que ellos querían, que si no tomaban esas medidas iban a terminar mal. Así que, cosas simples, juntos, divertirse juntos, comer juntos, jugar juntos, ejercitarse juntos, predicar juntos. Eran no solo esposos, sino muy buenos amigos juntos.
Vemos ahora 1 Corintios 10:24, que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. Colosenses 3:13, sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguien tiene razón para quejarse. Jehová los perdonó con generosidad, así que ustedes hagan igual. Estos dos versículos se complementan porque no está, alguien podría intentar torcer los textos y decir que así como hizo el esposo del video, la esposa tiene que aguantarse y aceptarlo tal cual es, pero la Biblia dice, es recíproco, es mutuo, no se trata de torcerlo a nuestra conveniencia, esto nos da un permiso para hacerle daño a los demás y tienen que aguantarse porque el texto lo dice. Sería torcer las escrituras. ¿Por qué se fortalece el matrimonio al seguir este consejo? Porque entonces ya no hay un beneficio exclusivo para una de las partes, sino para ambos. Pero nuevamente es vital que ambos estén dispuestos a aplicar estos principios, como vimos en el video. Ahora, si solo una hermana está remando y el esposo no está remando, eso va a afectar. Eso va a crear un conflicto. O lo que es lo opuesto, si solo el esposo está remando y su esposa no le interesa hacer su parte, también eso genera un conflicto. Ahora, vamos a ver la importancia de honrarnos unos a otros, como dice Romanos 12:10. Honrarse uno al otro es tratarse con cariño, con respeto. Nuevamente, hermanos, repito, por eso es importante que los que aún no se han casado se den cuenta de qué es en sí la vida matrimonial, que conozcan cómo es su prospecto, su, por así decirlo, persona en quien está interesado o interesada, si tiene estas cualidades, si es humilde o si se enoja con facilidad, si acepta su responsabilidad o explota en cólera cuando le recuerdan su responsabilidad, tiene la costumbre de dar las gracias cuando hacen algo por él, o considera que es su obligación de los demás servirle y que no tiene por qué darle las gracias. Esas son banderas rojas, son señales de peligro. Debe tener cuidado de salir corriendo si mira a una persona con estas características, porque después ya no se aceptan ni cambios ni devoluciones. Romanos 12:10, con amor fraternal, muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. ¿Debería uno de los dos esperar a que la otra persona tome la iniciativa de mostrar la honra? Algo así como, te trato como me trates, si me tratas mal, yo te trato peor. Esto puede ser muy complejo y puede crear un conflicto porque, como vimos en el video, la hermana estaba cumpliendo y el hermano en cierto modo estaba cumpliendo, proveyendo lo económico al hogar, pero él era el que estaba dando al principio las muestras de indiferencia, de ni dar las gracias. Son pequeños detalles que hacen una gran diferencia, pero desde luego se espera que los dos muestren y si se dan cuenta de que deben mejorar, tengan la humildad del caso para poder empezar a mejorar. Algunos dicen, nosotros ya no estamos unidos tanto como antes. ¿Cómo le explicaría que la Biblia puede ayudarles? Bueno, vimos un video, podemos mostrar ese video, podemos leer el texto o los textos que ya mencionamos, eso puede ser de ayuda. Así que, ya concluyendo esta lección, hemos visto que el esposo y la esposa pueden ser felices si se aman, se respetan y ponen en práctica los principios bíblicos. Los que no se han casado aún pueden aprender de estos consejos, ya que van a tener una idea realista de qué esperar el día que se casen y uno podría pensar, bueno, pero eso le pasa a los demás, no me va a pasar a mí. Eso lo dice alguien que todavía no tiene los pies sobre la tierra, alguien que no tiene la madurez de lo que es el matrimonio. Pero hemos visto banderas rojas, señales de peligro, que un hermano o una hermana puede ver, cómo el hermano o la hermana en su soltería está aplicando estos principios y si ve que todavía le falta madurar, es una señal que debe considerar. La decisión la toma él o ella, pero después vienen las consecuencias y
uno puede ahorrarse dolor, puede ahorrarse problemas innecesarios, sufrimiento innecesario, tomando en cuenta el consejo de Dios a este respecto. ¿Cómo puede entonces el esposo contribuir a que su matrimonio sea más feliz? Vimos. Y la verdad es que algunos se preguntan, de al ver las responsabilidades del cabeza y de la esposa, ¿qué tan conveniente es o rentable es el matrimonio? Y esa es una de las preguntas que la Biblia responde cuando nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dijeron las ventajas de la soltería y también las ventajas del matrimonio, pero cada quien toma su decisión, tiene sus circunstancias personales a este respecto. El esposo tiene la responsabilidad de proveer económicamente, sí, eh, y esto de proveer económicamente no es solo la comida, debe proveer también espiritualmente, debe proveer las necesidades afectivas, emocionales y materiales de su esposa. Hay esposos que solo ellos estrenan, por así decirlo, zapatos nuevos, ropa nueva, y su esposa anda con lo mismo de siempre, porque no tiene para comprarse un estreno, por así decirlo, y que sería muy triste que un esposo, entre comillas, cristiano, fuera tacaño. Por eso es que las hermanitas en el noviazgo deben ver qué tan generoso es su prospecto, el hermano que las está cortejando, si es generoso o si es tacaño. Hubo una historia una vez de un hermano que él pretendía siempre que la hermana costeara los gastos de las citas a comer y ella tenía que pagar siempre porque él no. Él no tenía, había olvidado la cartera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería como esposo? Ya puede hacerse usted una idea de alguien así, alguien mezquino, alguien que no le gusta dar, no le gusta compartir, y si se le recuerda, explota en furia, en cólera, en indignación, porque no le gusta que le recuerden sus responsabilidades. Pero esto no es una responsabilidad ante la organización, sino es ante Dios. Así que cuando el esposo hace estas cosas, Jehová escucha sus oraciones. Y hay de la esposa. Ella es hacendosa, trabajadora en casa. Hay lugares donde también las hermanas trabajan secularmente, y esto va a depender de la cultura o de las costumbres o hasta de la misma necesidad económica del hogar. Es un asunto personal que ellos deben decidir. Evitar hablar mal de su esposo con los demás. Si los demás ya hablan mal de ellos como matrimonio, ¿por qué hablar uno mismo mal de su matrimonio, de su cónyuge? Apoyarlo. Si hay algo que no está de acuerdo, puede comentarlo con respeto y apoyar las decisiones. Si usted está casado, ¿qué principio bíblico podría ayudarle a fortalecer el matrimonio? Vimos allí Romanos 12:10, honrarnos unos a otros. Y esto es recíproco. No es que solo el esposo tenga que honrar y la esposa solo recibe, sino es algo recíproco, es mutuo. Y esta es una de las razones por las cuales muchos matrimonios fracasan, tanto mundanos, no creyentes, como entre comillas cristianos, porque no tienen ambos la humildad de aplicar estos principios. Y es lo más triste cuando a lo mejor la hermana sí está haciendo su esfuerzo, pero el varón no, o viceversa, el varón está esforzándose y la esposa no. Es algo muy triste, muy lamentable. Y bueno, la Biblia nos da estos consejos. Así que hermanos, estos fueron los puntos que vimos en esta lección final del estudio de la congregación, cómo puede mejorar su vida familiar. Y ahora quiero enviar saludos a algunos que nos han escrito. Este fue entonces la parte final de nuestra reunión de entre semana. Hemos entonces aprendido, considerado cómo es que Jehová está al control de todo, al tanto de todo lo que ocurre al debido tiempo. Él limpia el camino, por así decirlo, de estorbos, de personas malintencionadas que ponen trabas a la obra, a sus propósitos aquí en la tierra. Jehová puede mover a los gobernantes humanos que, aunque no son adoradores de Él, puede utilizarlos para que ellos actúen en favor de su propósito. Vimos algunos puntos positivos en la sección de las perlas escondidas, puntos prácticos,
Y luego en la sección de nuestra vida cristiana vimos la importancia de defender y establecer las buenas noticias, las buenas nuevas, esto como grupo y también individualmente. Finalmente, el estudio de la congregación nos ayudó a concluir la lección 49, un punto que no es solo para nuestros estudiantes, es para todos nosotros, y oramos a Jehová que esta información sea de beneficio. Este fue entonces el sumario, una recapitulación práctica de los puntos principales de nuestra reunión de entre semana. Si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo y agradecería que me dejaran en los comentarios qué les parece esta sección, esta nueva idea, este nuevo proyecto, si les es más fácil todo junto como lo acabo de presentar o prefieren todo por separado. Así que muchísimas gracias, que Jehová les bendiga, les prospere y les cuide a ustedes, a sus familias. Bendiciones y hasta la próxima.